Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Este es un espacio en el que la discriminación no tiene sitio. Los distintos tipos de discapacidad, eso viene a comentarnos Margarita Garfias. Ella es activista por los derechos de las personas con epilepsia y también pertenece a La Discapacidad Nos Une, red en la que se lucha por la inclusión de las personas con discapacidad. Vamos con ella y con Margarita Castilla del otro lado del estudio. Pues hoy le doy la bienvenida a mi tocaya Margarita Garfias, que es una persona, bueno, como ya lo ha dicho Julia, pues activista, experta en estos temas y además que incide constantemente para la mejora en el acceso de los derechos de las personas con discapacidad. Así que pues le damos la bienvenida a Margarita. Creo que en el bloque anterior abordamos un poco un panorama de los diferentes tipos de discapacidad, pero siguiendo con esto, porque hace falta visibilizar mucho que hay diferentes tipos, pues te preguntaría un poco, insistiendo en ellos, como cuál es tu impresión sobre los principales pendientes en términos de política pública para los diferentes tipos de discapacidad. Bueno, primero que nada quiero agradecerte, Margarita, quiero agradecer a COPRED, quiero agradecer al Canal de la Ciudad de México por este espacio en donde no se vale discriminar. Claro. Y bueno, en segunda, hay muchísimos pendientes porque al parecer ya nos quedamos atrás de muchos países de Latinoamérica y de todo el mundo en cuanto a políticas públicas en materia de discapacidad, ¿no? Y de las personas que la viven. Una de ellas es no solamente hablar de los tipos de discapacidad, y por ahí también en el tríptico que compartieron, una compañera de la discapacidad nos une, nos dice y nos comenta que ya no se vale decir discapacidad mental, que hay que poner discapacidad psicosocial. Perfecto. Esa es una observación, ella tiene datos, fuentes, porque La Discapacidad Nos Une es un colectivo muy diverso en donde hay actoras, actores, activistas, académicos, madres, padres, personas con discapacidad que te pueden manejar los temas a la más alta especialización. Pero bueno, importantísimo referente. Importantísimo referente porque nos retroalimentamos. Mi discapacidad nos une. Sí, La Discapacidad Nos Une, nos retroalimentamos unos a otros. Y fundado por Agustín Marte, un abogado de Oaxaca. Con discapacidad motriz. Bueno, y en cuanto a los pendientes, sí se tiene que hablar de discapacidad, pero también desde hace varios años la OMS publicó la clasificación internacional de la funcionalidad en la discapacidad y en la enfermedad. Esta dichosa CIF es un libro un poquito gordito que trae bastantes preguntas que aterrizan los niveles de funcionalidad y dependencia de cada una de las personas, porque acuérdate que la OMS y la ONU lo que quieren poner al centro es la persona, no la discapacidad. Claro, entonces, independientemente del tipo de discapacidad, lo que quieren aterrizar es la autonomía y el nivel de dependencia. Entonces, la CIF es muy difícil de comprender, de adaptar, de aterrizar, por lo que muchos otros países, el primero de ellos, España, resumió la CIF, hizo baremos. Baremos son clasificaciones de funcionalidad más pequeñas, más acotadas y que para política pública se utilizan mucho. Más accesibles, más rápidas, menos preguntas. Así es. Entonces, en estos nuevos modelos de clasificación de la funcionalidad y la dependencia, nada más se aplican tres condiciones a cualquier tipo de persona, que es persona dependiente, cuando necesita de apoyos para ser autónomo, la persona con dependencia severa, que necesita apoyos moderados para su autonomía personal, y la persona gran dependiente, que tiene que valerse totalmente de otra persona o de apoyos muy intensos para poder hacer valer su autonomía. Entonces, estos baremos que comentas son la herramienta así clave, fundamental, sine qua non para el diseño de política pública. Exactamente. Para asegurar la no discriminación de personas con discapacidad, ¿cierto? Así es, y asegurar la intensidad, la cantidad y el tipo de apoyos que necesitan para su autonomía personal. Porque digo, ya nos cansamos de hablar de discapacidad, porque a final de cuentas la discapacidad la del medio, cuando la persona con alguna deficiencia interactúa con él. Ya también nos cansamos de hablar de inclusión, porque la inclusión solamente nos da acceso a ciertos espacios, pero no nos deja ser autónomos
en la vida e independientes en la vida diaria. Entonces creo que deberíamos de subir el nivel de la plática, de la discusión y hablar de autonomía, porque al ser las personas autónomas se olvidan de estar dependiendo. Sí, y el mismo estándar para todas las personas, Sí. ¿no? Así como todas las personas valoramos nuestra autonomía y la capacidad de decidir qué es lo que queremos, pues es lo mismo para todas las personas, ¿no? Así es. Pero esto que comentas me parece importantísimo en términos, por ejemplo, del diseño y de los estándares de la nueva Constitución de la Ciudad de Así México, es. que establece un sistema de cuidados. Y entonces, Así ¿cómo es. se vincula todo esto que nos comentas con el diseño de ese sistema de cuidado? Bueno, te diré que un sistema de cuidados, muchas veces cuando escuchamos sistema de cuidados, lo enfocamos en población vulnerable y más que nada lo enfocamos en población con discapacidad. Pero los sistemas de cuidados a nivel mundial se han enfocado en toda aquella población que necesita cuidados, ya sea para la ONU. Hay 3 poblaciones que necesitan cuidados, que es los infantes, que serían las personas menores de 18 años en nuestro país, y más específicamente la primera infancia, porque no se valen por sí mismos. Claro. El otro grupo serían las personas mayores de 65 años en algunos países, de 68 en otros, de 70 en otros, pero que también tienen ya algún grado de dependencia por la edad, y las personas con discapacidad solo si son dependientes, pero también abarca otros tipos de cuidados, por decir, cuando tú te lesionas y tu esposo tiene que cuidarte, a ti te dan el permiso o tienes la incapacidad, pero a tu esposo le tienen que dar un permiso para poder cuidarte y acompañarte. Claro. Entonces, o también cuando nace un bebé, por lo regular a la mamá le dan el permiso de maternidad. Y en el caso de los varones no se les da o se les dan muy pocos días, entonces hay que ampliar el tiempo para que surja la corresponsabilidad del cuidado en la familia. Entonces el cuidado es algo que nos atañe a todos, porque en todos a lo largo de nuestra vida necesitamos cuidados. Entonces el sistema de cuidados sí se enfocaría en toda la población. Y te hago esta pregunta porque además deben saber que Margarita es integrante de la red de cuidados también, pero justo pensando que una de las poblaciones que debe de atender el sistema de cuidados son las personas con discapacidad que requieren, y esto lo vinculo con lo de los baremos que comentabas, ¿no? Entonces, dinos, ¿cuáles son los principales criterios, digamos, el piso, ¿no? Mínimo para que este sistema de cuidado atienda de la manera que debe atender a la población con discapacidad que necesita cuidados, ¿no? Ok, sí, bueno, pues primero identificar a la población dependiente, claro, ver su nivel de dependencia, y al tener el nivel de dependencia automáticamente también vamos a tener el grado de apoyos que tiene de su cuidador o de su cuidadora familiar primaria, ¿no? Que es esa persona que siempre está al pendiente de la persona con discapacidad. Entonces, ese es el primer enfoque, ¿no? Y ya después de esto, debido a la accesibilidad, la intensidad de apoyo, se verá si se utiliza un programa como Médico en tu Casa para ir a visitar a estas personas en esta condición, dar la rehabilitación o incluso dar un respiro a las cuidadoras, ¿no? Que un cuidador que no sea familiar, que sea puesto por el Estado, vaya y libere 4 horas del cuidado a esta cuidadora para que ella pueda ir al médico, pueda ir al dentista, pueda hacer trámites o incluso salir y tomar el aire. Su calidad de vida y bienestar y su derecho a la salud entendido como no solamente ausencia de enfermedad, sino a nivel más alto posible de salud, incluyendo la mental, ¿no? Pueda garantizarse. Sí, y también darle a esta cuidadora la capacitación para hacer bien su trabajo, porque actualmente sin capacitación ella pone en riesgo su salud, puesto que no puede manejar o no sabe manejar a un paciente, y pone en riesgo al paciente. Entonces eso también se necesita, especialización y profesionalización de las personas que van a cuidar. Y también hay otra cosa, muchos piensan que un sistema de cuidados son transferencias económicas. No, porque lamentablemente 1,300 pesos mensuales o 650 pesos mensuales no te van a librar de una escoliosis, que es una lesión de espalda. Claro. No te van a librar de un cáncer, de una diabetes, por no atenderte y estar priorizando el cuidado del paciente. Entonces, a final de cuentas, todo esto o todas estas repercusiones caen en el sistema de salud, un sistema de salud que atiende el Estado.
Claro. Oye, y mira, yo además de manera muy atropellada, porque me gana la emoción así platicar contigo, porque sabes como todo el espectro, pero un tema final que me gustaría que nos comentaras de manera muy breve son, por ejemplo, los pendientes en el tema de movilidad, porque ustedes los tienen como muy diagnosticados, por ejemplo, en el sistema de transporte colectivo metro, ¿no? ¿Cuáles son como esos principales obstáculos? Sí, digamos? mira, los pilares de la autonomía personal en cualquier país son la salud y la accesibilidad. La accesibilidad en todo sentido, a la información, al transporte, a la educación, a la cultura, claro, a todo, porque eso nos da autonomía. Claro. Cuando tú con una persona, eres una persona con discapacidad o cuidas a una persona con discapacidad, con gran dependencia, no puedes salir, te quedas encerrado o incluso pones en riesgo tu integridad física, emocional, mental, al aventarte por unas escaleras porque tienes que llegar al trabajo o porque tienes que llegar a la consulta. Claro. O no hay dinero que alcance para llevar todos los días en taxi a una persona a su terapia, a una persona al médico, además del riesgo de maltratarte a la espalda al bajarlo de la silla, al subirlo de la silla, o las personas con discapacidad psicosocial, hay veces que cuando no hay todas estas cosas que ponen en el metro y más naranjas les causan mucho estrés o el que separen a la gente y los aventones y todo eso también los altera. Claro. Imagínate una mamá con un niño en el metro gritando. Pero incluso pensamos, por ejemplo, en los elevadores, ¿no? Sí, también esa es otra de las cosas más frustrantes, que los elevadores ahí están, pero no se pueden utilizar, están con candados, están sin funcionar, ahí están, pero no se pueden usar. Entonces, si alguien va con discapacidad y se encuentra con un elevador sellado, pues tiene que depender otra vez del asistencialismo, claro, de unas almas caritativas que se animen a poderlo bajar y poner en riesgo a todos, ¿no? A todos, o sea, tanto de las personas que le ayudan porque no están preparadas para cargar, o incluso los mismos empleados del metro que no tienen en su contrato cargadores, ni auxiliares, ni asistentes, ni cuidadores, y a la persona con discapacidad, porque también si se les resbala por la falta de pericia de los que de buena fe la están asistiendo, se ponen en riesgo ellos, simplemente porque no hay la accesibilidad necesaria y que además se garantiza en varios derechos, tratados internacionales y hasta en reglamentos internos de la Ciudad de México. Claro, pues mira, Margarita, has puesto sobre la mesa la importancia de la pertinencia del lenguaje, de nombrar correctamente, también los estándares y las guías mínimas y herramientas mínimas para personas servidoras públicas y el diseño de política pública de las instituciones y ejemplos muy concretos de los ajustes razonables que debe de haber o de los obstáculos que están afuera para permitir una vida autónoma de las personas con discapacidad y sobre todo de aquellas con un alto grado de dependencia. Entonces, te agradecemos muchísimo, pues ojalá que no sea la última vez. No. Y por favor, acompáñenos para nuestro último bloque con la perspectiva internacional.